Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Espero estén bien y todos en sus casas. Eh, Sé que se ha tratado de conseguir la mayor oportunidad de entretenimiento posible. Obviamente no hay tantas noticias de lucha como en otras ocasiones. Esta noche es SmackDown, o probablemente haya video de SmackDown para hablar un poquito sobre lo que siga pasando y sobre más información que vayan saliendo. De antemano, les recomiendo a todos que si son de escuchar podcast en inglés, Chris Jericho entrevistó a Matt Hardy en su podcast, así que muy buen episodio, lo pueden ir a escuchar. El podcast lo pueden conseguir como Talk is Jericho en cualquier app de podcast. Antes de hablar de eso, voy a hacer un video no diferente porque últimamente he estado hablando de carreras y de ciertos aspectos de carreras de luchadores en Puerto Rico. Y este es uno que si me pusiera a hablar de toda su carrera estaríamos aquí una hora o más. Pero en estos días, para ser más preciso creo que fue ayer o antier, José Huerta González, el Invader número 1, estuvo de cumpleaños. Cumplió 74 años. La última vez que lo vimos en el cuadrilátero fue en el 2019 en Insurrection haciendo pareja con el Bronco contra Thunder y Lightning, que es el próximo video que viene hablando así de carreras de luchadores en el canal. So que pendientes a eso. Pero quería hablar un poquito de la carrera del Invader. Porque aunque sé que es una figura bien popular, pero también bien controversial, por cosas que tal vez eventualmente mencione aquí. Pero el Invader es de esta generación de luchadores que tuvieron la oportunidad de ir al extranjero antes de tal vez hacer su nombre en Puerto Rico. Como lo fue Miguel Pérez Padre, Pedro Morales y muchos otros que tuvieron la oportunidad de ir a hacer su carrera en territorio de los Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico a hacer su nombre. Por ejemplo, el Invader, que data de que su carrera empieza a mediados de los 60, estuvo en Chicago. Y en Chicago tuvo feudos con Harley Race y diferentes luchadores de esa misma época. El papá de Mr. Perfect. Muchos feudos en esa época. Eventualmente llega a WWF, que es la WWF o WWE de los tiempos del papá de Vince McMahon. Aquí hizo pareja, estuvo contra el gigante. O sea, sí estuvo con nombres grandes de la época, pero tal vez este Invader o este José González o José Huerta González no es el que eventualmente se convierte en parte de la cultura popular. Eso no pasa hasta que llegamos a Capitol Sport Promotion, con Carlos Colón y Jovica. El Invader básicamente se convierte en este... Si ustedes han visto películas, siempre está el protagonista, pero siempre está el amigo del protagonista, ese que tiene esa historia principal por el lado. Básicamente ese era el Invader. Carlos Colón tal vez luchaba por el campeonato universal, pero el Invader era el que tenía estos feudos largos con algún extranjero, que eventualmente iría por el Universal. Muchos sabemos de tremendos feudos que tiene el Invader, además de que el Invader también fue múltiples veces campeón en pareja, hizo pareja con el Bronco, hizo pareja con el Invader 3. Tiene probablemente muchos de los feudos más populares en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. De ahí podemos mencionar el feudo con Steve Strong contra los Texas Handmen, feudos con TNT, eventualmente con Sabio Vega a finales y hago TNT y Sabio Vega porque si juntamos toda su historia hubo feudos grandes allí. El mismo Invader contra Carlos Colón fue algo que en el 92 fue grande también. Contra Jason el Terrible, contra Chiqui Star, que yo creo que es el feudo más grande porque lo supieron llevar por mucho tiempo. Chiqui fue discípulo del Invader, eventualmente el Invader
Chiquistar traiciona al Invader y estos feudaron por mucho tiempo, involucraron al hermano. O sea, fue una historia larga de mucho tiempo y el Invader tuvo múltiples campeonatos, campeonato de Puerto Rico, todos los títulos habido ahí por haber, el Invader los tocó. Pero hay una distinción chévere de la carrera del Invader, y además de lo que voy a hablar después de lo que diga ahora. El Invader siempre fue este segundo main eventer, esta segunda historia, este tipo que cuando Carlos Colón estaba lesionado, Carlos Colón decidía cogerse algún retiro, alguna lesión, alguna participación en el extranjero, el otro tipo que te podía vender el estadio, la cancha, donde fueran, era el Invader. Y yo creo que eso es algo que pocas veces en la lucha libre se da, de tú tener una segunda espada que pueda ser ancla en tu empresa también. Obviamente el Invader para el 88 pues pasa el suceso de lo de Bruiser Brody y obviamente esto es un caos en la lucha libre en Puerto Rico. Yo lo he dicho mil veces, yo no toco mucho el tema porque realmente es algo que es bien especulativo. Se han hecho miles de documentales. Ahora Vice tiene uno de lo de Dark Side of Wrestling, so eventualmente se podrá ver ese. Hay miles de versiones, hay miles de historias y esto manchó, vamos a decirlo así, y es una de las muchas cosas por las que la carrera del Invader se recuerda. Pero luego de esto el Invader hace, digamos que una reinvención de cierta manera, porque el Invader se vuelve rudo, feuda con Carlos Colón para el 92, eventualmente sí se vuelve técnico, pero el Invader más allá de eso, yo creo que logró hacer dos cosas. O sea, bueno, logró hacer algo importante, que haberse convertido, él era el booker de la empresa, el que llevaba las historias, y tenemos que decir que hay que darle un gran crédito contando historias, porque creó estrellas, creó ángulos importantes. Los tiempos de gloria de Capital Sword Promotion, probablemente el Invader estuvo en muchas de esas ideas que llevaron a la empresa a la cúspide en ese entonces. Y eventualmente sí, en el 2002 el Invader se va de Capitol, pero se quedó en los tiempos que las cosas se pusieron feas, porque 2001 y 2002 IWA por ahí para abajo, todavía el Invader estaba por allí dando bandazos cuando mucha gente estaba brincando. El Invader se va de WWC, según el careo con la coma y donde estuvo Carlos Colón, pues él lo sacaron de la mesa o probablemente lo sacaron de ser booker, pero se podía quedar como luchador. El Invader dijo que no, que él era un tipo orgulloso y no se iba a ir por completo. Dijo declaraciones de que Carlos Colón en ese entonces estaba endiosado y quería impulsar a sus hijos, aunque no estuvieran listos para ese momento todavía. El Invader llega a IWA, ahí hace el papel del coach, por decirlo de cierta manera. Hizo mucho de árbitro especial, elevó talento porque trabajó con mucha gente joven. Por ejemplo, tuvo un feudo con Chicano, y también tuvo su lucha de retiro con Sabio Vega. Hicieron lo de los Inhumanos, el sueño del Invader de ser campeón en pareja. En fin, hicieron muy buenas historias en ese entonces. El Invader se retira para el 2006 en una lucha con Sabio Vega, pero para el 2011 regresa a WWC, feuda con Gilbert, también regresa a sus antiguas labores en el lápiz detrás de la empresa, feuda con Gilbert, y ese feudo se extiende bastante. Después el Invader hace su cambio a rudo, se une a la Carlitos Caribbean Company y así está mucho tiempo como el sueño puertorriqueño. Feuda con Carlos Colón en el 2015 y en el Summer Madness 2015, 2014, 2015 por allí. El Summer Madness lo super llenan estos dos con una lucha de ambulancia y este feudo. Pues el Invader se va, se le quema la casa, regresa, tiene el feudo con Bronco. Pero eso es cuando regresa a WWC. También estuvo participaciones en WWL, como el año pasado que hizo pareja con Bronco. Y otra participación que tuvo que era como un gerente general. Así que la carrera del Invader ha sido súper longeva, varias décadas por decirlo, pero creo que el Invader tiene una contribución en algo. Además de que, por ejemplo, gente como Rey González, Chiqui Star han dejado, y Sabio Vega y Miguel Pérez han dejado
frases importantes en la cultura popular de los fans de lucha libre y fuera de los fans de lucha libre. El Invader logró hacer algo que yo creo que la única persona que tal vez tenía la capacidad de hacerlo era él. El Invader, su sobrenombre es el Jíbaro de San Lorenzo, el Jibarito de San Lorenzo. Y el Invader logró capitalizar en algo que yo creo que poca gente lo ha logrado hacer. El Invader, yo siento que es de estas personas que, como habla como personaje, es como habla en su vida cotidiana. Él es un jibarito de San Lorenzo, por decirlo de cierta manera, habla como un jibarito. Y esto no solo es lo que es él, tal vez eso mismo lo integra en sus promos, en esa pasión que tiene, porque lo toma personal. Y yo creo que la pasión y la entrega en las promos, el estilo de cómo habla, la máscara, todo, en fin. El hecho de que yo creo que él vendía de una gran manera el que si el Invader estaba molesto o con una rivalidad caliente, lo que iba a pasar ahí iba a ser algo que tú no te podías perder. Y yo creo que eso es algo que ayudó mucho a la carrera del Invader a sobresalir y básicamente probablemente para muchos está entre los mejores 5 luchadores en la historia de Puerto Rico. Así que nada, me encantaría saber su opinión, su lucha favorito, su recuerdo favorito del Invader.